El siguiente programa es una grabación del programa en vivo El Camino de Dios, transmitido por PAB 550 en Ponce, Puerto Rico. Hola amigos, les habla Joseph, director de Jaime, y usted está escuchando el programa de Derecha Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio de Jaime, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol que fuimos injertados. Le damos gracias al Todopoderoso por darnos la oportunidad de una vez más estar aquí en PAB 550, un poquito demorado en la entrada del programa, pero tuve un pequeño problema con el aparato de celular que utilizo. Pero ya estamos aquí, gracias al cielo, y hoy tenemos un programa que va a girar alrededor de la finalización de la semana de los tabernáculos y lo que esto representa a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero antes de hablar de ello, es importante mencionarles cuál es a dónde nos dirigimos como ministerio, cuál es el fin de este ministerio. Jaime tiene como propósito educar a las personas en el conocimiento de las raíces de la fe antigua, aquello que usted conoce como el cristianismo primitivo, tratar de entender a la luz del periodo del tiempo donde estos textos fueron desarrollados y escritos, cómo se comprendía la revelación bíblica y cómo se entendían las enseñanzas del Maestro de Nazaret. Una de las cosas más importantes que ha pasado en la historia de la fe es el descubrimiento de literatura que pertenece a esa época, porque ha ayudado mucho a los investigadores a poder dar con la figura del Jesús histórico y poder comprender lo que se quería tal vez transmitir en ese tiempo conforme al pensamiento de la época. Y es algo muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nos ayuda a nosotros a regresar a ese camino antiguo, a esas sendas buenas. Como dice el profeta Jeremías, que el Eterno ordena al pueblo a detenerse en los caminos y a mirar el camino bueno y andar en él. Y el Maestro Nazaret dijo que él era ese camino bueno, que él era ese camino que ayudaba a la persona a retornar al Eterno, sea judío, sea gentil. Ahora, ¿cómo podemos regresar al Eterno? ¿Cómo entendemos el mensaje que él transmitió? Por ejemplo, el capítulo 10 de Juan, que es un capítulo muy interesante y muy importante, donde el Mesías dice que él es la puerta, que él es el buen pastor. ¿De dónde salen esas ideas del maestro? Que él está, cuando su audiencia escuchó eso en ese tiempo, ¿qué ellos entendían cuando él dijo esas palabras? ¿A qué profeta o qué palabra profética que se encuentra en lo que usted conoce como el Antiguo Testamento estaba él apuntando a esa generación para que entendiesen lo que él estaba diciendo? Y esas cosas son importantes, tratar de volver a recuperarlas, porque entonces estaríamos distinguiendo entre el Mesías de la Biblia y el Mesías que se ha inventado la humanidad con el pasar del tiempo por reinterpretar los textos a la luz de una realidad que es muy diferente a la que estos se escribieron. Y ha hecho una función muy importante el descubrimiento de estos libros, pero no solamente eso, sino que la persona, el volver a retomar el estudio de la Torá, lo que usted conoce como el Pentateuco, y los profetas y los escritos a la luz del tiempo que se escribieron y entender el mensaje que está en ellos, nos ha ayudado muchísimo a poder entender cómo Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, hace una función importante en este plan del Eterno desde el principio de la creación. Por ejemplo, Malaquías, que el profeta Malají, que no se llamaba Malají amigo, el profeta es un anónimo. Malají es una palabra que significa mensajero. Él mismo se estaba llamando mensajero del Eterno porque estaba hablando en ese momento a esa generación, le estaba dando profecía. Y entre esa profecía que estaba dando, estaba diciendo en el capítulo 3, él dice en el capítulo 3, que vendría a su casa el ángel del pacto. ¿Por qué cuando lees ese texto sin entender lo que eso representa a la luz de todo lo que narra la Torá y los profetas, podemos traer una visión equivocada al mensaje del Mesías? Primero, la palabra traducida como ángel es la palabra malaj, y la palabra malaj tiene múltiples significados. Cualquier persona que lee ese texto pensaría que el Mesías es un ángel. Sin embargo, usted lee
la carta a los Hebreos, en el primer capítulo, él dice que a ningún ángel Dios le dijo, mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy, dando a entender de que el Mesías no podía ser un ángel, porque a ningún ángel Dios le ha dicho, mi hijo eres tú, y al Mesías Dios le dijo, tú eres mi hijo. Así que cuando leemos la palabra malach, el ángel del pacto, en el sentido hebreo, malach habrit, ¿qué significa eso a la luz del autor, a la luz de la audiencia? Claramente está aludiendo al mensajero, porque malach significa mensajero. Esa es la primera función que hacen los ángeles, traer el mensaje divino. Cuando ellos leían esa palabra, ¿qué significaba para ellos? Pues el profeta está hablando del malach, del mensajero del pacto. Y el Mesías en ese entonces, cuando hace su aparición, se está presentando ante esa generación como el mensajero del pacto. ¿De cuál pacto, amigo? Del pacto que el Eterno está hablando en Jeremías 31, que haría con el pueblo de Israel nuevamente. Pacto que por el endurecimiento parcial de Israel se invita a las naciones. Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10 y 11, él habla de cómo el Eterno no ha desechado al pueblo de Israel, de cómo el pueblo de Israel, haber sido endurecido parcialmente, le ha sido una gran bendición para las naciones, que cuánto más sería la bendición cuando el pueblo sea restaurado. Eso lo dice Pablo de Tarso en el capítulo 11, dando a entender de que de ninguna forma Dios ha desechado al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel no ha dejado de ser el pueblo con el cual el Eterno hizo el pacto. Incluso en esa carta, Pablo de Tarso dice que a ellos le pertenecen los pactos, las promesas, la promulgación de la ley. En esa carta usted lo va a encontrar. Y usted va a encontrar en la carta a los Éfesos, por ejemplo, a los de Éfeso, que Pablo de Tarso le dice, usted no tenían Mesías, usted no tenían Dios, ustedes no tenían pacto, pero por el Mesías ustedes han sido invitados a acercarse a Dios, dando a entender que todas las promesas le pertenecen a Israel y los gentiles son invitados a esta bendición. Y esto es muy importante porque la historia está ahí para demostrarnos de cómo la mala interpretación de la Escritura ha dado nacimiento a ideas teológicas o a doctrinas que no se sostienen a la luz de los textos que tenemos ante nosotros. Por ejemplo, se enseña tradicionalmente de que la iglesia ha reemplazado a Israel y que ahora la iglesia es el nuevo Israel. Eso no lo enseñó Pablo de Tarso, de ninguna manera. Al contrario, Pablo de Tarso decía que los gentiles se han unido a la familia de Dios, al pueblo santo, y el pueblo santo es el pueblo de Israel. Así que hay que reparar esas ideas, y eso es lo que hacemos en nuestro ministerio, es Jaim, ayudar a las personas a comprender el mensaje según se transmitió a la luz de cómo se vivió en esa época. Por ejemplo, en el día de ayer tuve la oportunidad de hablar de estas palabras de Shaul de Tarso en Romanos, que dice, si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor, o Jesús es el Señor, y crees que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. A la luz del tiempo que Pablo predicó eso, es muy diferente su comprensión en comparación al tiempo presente. Las personas han tomado eso como una fórmula de salvación, que la persona, si la confiesa, automáticamente es salvo. Sin embargo, en el contexto del tiempo que Shaul de Tarso está enseñando y la audiencia, su comprensión es bien diferente. En el tiempo del dominio romano sobre la tierra, el imperio romano, donde Israel había hecho una alianza por parte de un sacerdote de la dinastía Asmonea, había hecho una alianza con Roma en ese momento y invitó a Roma a convertirse en el caudillo, y ellos le pagaban impuesto al César. César era visto ante el mundo como el Señor y Salvador del mundo, el benefactor, el que todo el que le era leal a él recibía el sustento y recibía la protección de su imperio. Y eso es bien importante entenderlo a la luz del tiempo de Pablo de Tarso y la audiencia a quien le está hablando, porque Pablo de Tarso está diciendo, si tú te unes a la alianza que trae el Eterno a través de Yeshua y confiesas que Él es el Señor, en el sentido de que Él es el que es heredero de todo, lea los evangelios que Yeshua en sus parábolas dice que el Hijo es heredero de todo, y confiesas que Él es tu Señor, es tu amo. En otras palabras, para esa audiencia no es César tu amo, sino Jesús es tu amo, le digo Jesús para que usted pueda entender lo que estamos diciendo, y crees en la resurrección de los muertos, serás salvo. ¿Por qué creer en la resurrección de los muertos es parte de la salvación? Porque en ese tiempo presente, muy probablemente esa persona no iba a poder experimentar lo que significaba confesar a Yeshua como Señor en su totalidad. ¿Por qué? Porque el señorío del Mesías se manifestará
en el reino mesiánico como dicen los profetas. Los profetas hablan de un reino mesiánico que sería aquí en la tierra, donde todas las naciones subirían a Jerusalén a llevarle ofrenda al Eterno, a adorar al Dios de Israel, y toda la humanidad viviría en paz, protegido por el Dios de Israel y su Mesías. Y eso es bien importante en el pensamiento de Pablo de Tarso, cuando Pablo de Tarso predica esa famosa fórmula de confesar a Yeshua como Salvador. Y esto nos lleva entonces a hablar de la fiesta de los tabernáculos. Durante esta semana, conforme al calendario tradicional, la semana pasada, específicamente el día 2 de octubre, al anochecer, comenzó la tradicional conmemoración de la fiesta de los tabernáculos. Bíblicamente hablando, esta fiesta no se puede observar tal como está estipulado en la Escritura, porque la Escritura dice que tiene que presentarse el pueblo de Israel en Jerusalén, a tal grado que tenemos a Jesús de Nazaret en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, a Yeshua subiendo desde Galilea a Jerusalén para participar de la fiesta conforme al estatuto que está establecido en el capítulo 23 de Levíticos, que 3 veces, incluso está también en el capítulo 23 de Éxodo, donde 3 veces al año el pueblo tiene que presentarse ante el Eterno a presentar ofrendas y a celebrar una solemnidad en honor al Eterno. Y Yeshua cumplió con ese mandamiento de subir a Jerusalén, encuentra en el capítulo 7 de Juan, y la observancia del día giraba alrededor de ese estatuto. Hoy en día no podemos observar esto. Lo que se hace realmente es una observancia tradicional que tiene su origen después de la destrucción del templo. Pero si aprovechamos la semana y comenzamos a estudiar cuál es el mensaje profético detrás de esas palabras, descubriremos cosas muy interesantes que los profetas hablaron en su tiempo y tendrían su culminación en la aparición del Mesías. Cuando Israel fue exiliado por parte del Eterno, fue sacado de la tierra de Israel por haber violado el pacto, el Eterno, dentro de las profecías que dio en esa época, habló de un pacto renovado. Y dentro de ese pacto renovado estaba incluido que Dios daría su espíritu para que el pueblo ande en sus caminos, sean fiel a Él, y a la misma vez sería restaurado el reino de Israel. Israel volvería a habitar en la tierra, volvería a gozar de paz, volvería a gozar de la beneficencia del Creador, donde Él como benefactor le iba a dar las lluvias en su momento, que representaba el sostenimiento de la vida, iba a darle paz en la tierra. Y los profetas profetizaron que las naciones también participarían en su tiempo cuando esto ocurriría. Incluso va a encontrar en Zacarías que dice en el capítulo 14, subirán de las naciones a presentarle ofrenda al Eterno en la fiesta de los tabernáculos, y el que no se presente no recibirá lluvia. Y la semana pasada estuvimos hablando de eso. Durante esta semana comenzó esta festividad, y culminó el día de ayer con el último gran día, o mejor dicho, Shemini Atzeret, el octavo día. El octavo día es la finalización de la semana de tabernáculos, que aunque dura 7 días, el día número 8 se incluye dentro de la festividad porque es parte del ordenamiento y tiene un significado muy importante en lo que respecta a la función que hace ese número dentro de la profecía bíblica. Si usted lee el capítulo 7 del Evangelio de Juan, usted va a encontrar que Yeshua estaba en el último gran día, Hoshana Rabbah, diciéndole a todo el mundo: el que tiene sed, como dice la Escritura, el que cree en mí, mejor dicho, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua de vida. Esas palabras de Yeshua las dijo el último día de Sukkot. Y esas palabras son muy importantes comprenderlas a la luz de las profecías, porque entonces vas a entender lo que está diciendo. Obviamente el texto dice que no se recibió el Espíritu, pero hay un gran significado en ese sentido de Juan con las profecías bíblicas. Ahora, ¿qué tal con el octavo día? La Biblia habla de la celebración del octavo día de esta semana de tabernáculos, donde el octavo día daba el inicio de un comienzo nuevo. La semana bíblica consta de 7 días, donde el séptimo día era un día de reposo absoluto. Las personas dejaban de trabajar ese día, y ahí, al cumplir con el estatuto de ese día, estaban reconociendo que el proveedor del sustento que tienen y el rey de ellos es el Dios de Israel. Y el Dios de Israel es tan y tan bueno que les daba un día libre a la semana, a diferencia del faraón de Egipto, que no les daba libertad. Así que la observancia del Shabbat, en ese sentido, significaba eso. Ahora, ¿cómo este día octavo se incluye dentro de la fiesta del tabernáculo y cuál es el sentido profético de ello? Porque obviamente las convocaciones, las solemnidades, dice Pablo de Tarso en Colosenses 2, capítulos 16 y 17, que son sombra de lo que ha de venir.
En ningún momento Pablo de Tarso está diciendo que ellas no son importantes. Claro, los gentiles en el contexto del tiempo que él está escribiendo no las podían observar por razón de lo que está, la situación que ocurría en la época del Segundo Templo. Había una enemistad, como lo dice Pablo de Tarso en Efesios, había una enemistad entre judíos y gentiles por razones históricas que podremos discutir en otro momento. Y Pablo de Tarso dice que el Mesías es nuestra paz y nos unifica a judíos y gentiles para servir a Dios en común acuerdo. Eso es muy importante entenderlo. Y en la carta de Colosenses, Pablo de Tarso reconoce que los gentiles no podían observar esas cosas sagradas que aparecen en la Escritura por el estado que se encontraba en ese momento. Por eso es que él le dice que eso es sombra de lo que ha de venir. Dando a entender de que la realidad de esas cosas alcanzarían su culminación y su propósito cuando aparezca el Mesías. Y por eso es que le dice a ellos, pero la realidad es el Mesías. Es decir, si usted se envuelve en la realidad y la esperanza del Mesías, usted tendrá participación en el tiempo por venir de esas cosas que son sombras. Ahora, entendiendo que estas son sombras, ¿qué significa Shemini Atzeret, este octavo día? El libro de Revelaciones, cuando es estudiado a la luz de las Sagradas Escrituras, amigos, encontramos tesoros hermosos en los textos que nosotros pasamos por alto por el desconocimiento del fundamento que es la Torá y los profetas. Aún los apóstoles del Mesías en el capítulo 15 exhortaron y dijeron que los gentiles vienen a Moisés para escucharlo, dando a entender de que Moisés se debía estudiar aún estando bajo la Brit Hadashah, aún estando bajo el nuevo pacto. Es necesario estudiar Moisés. Incluso Pablo de Tarso, cuando le escribió a Timoteo, le dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, y lea ese capítulo que está en segunda de Timoteo, capítulo 3, si no me equivoco, versículo 16, por ahí, no estoy muy claro, pero está por ahí cerca del 4. Y usted va a encontrar en ese texto cómo Pablo de Tarso enseña que la Escritura es útil, es importante para refutar el error, para ayudar a todos a caminar en la fe y alcanzar sabiduría. Y eso es muy importante, esas palabras de Pablo son muy importantes porque en ese momento que Pablo de Tarso dice eso, no existía el Nuevo Testamento. Por tanto, los antiguos discípulos del Maestro, y si usted se considera discípulo del Mesías, estudiaban a Moisés, estudiaban los profetas, estudiaban los escritos, y ahora que tenemos los escritos que los discípulos nos dejaron para que nosotros conozcamos la historia de nuestro Mesías y las cosas que pasaron en ese tiempo, podemos unirlas y podemos reconciliarlas y ver las hermosuras que están en ellas. Y el libro de Revelaciones pertenece a la finalización de esta gran colección de libros sagrados que nos ayudan a nosotros a entender el plan del Eterno. Amigos, el último gran día se encuentra en el libro de Revelaciones. El último gran día, o mejor dicho, el octavo día, porque el último gran día es el día séptimo de la fiesta. El octavo día, Shemini Atzeret, que vuelvo y repito, la Escritura nos dice que la semana tiene 7 días. Y el octavo día es parte de la fiesta, pero no pertenece a la semana. Da a entender que hay una continuidad, pero dentro de un nuevo comienzo. Continuidad y nuevo comienzo. Eso es una frase muy importante que tiene que tener en mente. ¿Por qué? Porque la fiesta de los tabernáculos es el cumplimiento profético de la restauración del reino mesiánico. Los discípulos del Maestro le preguntaron al Maestro en el capítulo 2, del capítulo 1 del libro de los Hechos, ¿restaurarás el reino de Israel? Y él dice, esto está en las manos del Padre. Y esto es importante porque los profetas hablaron de la restauración del reino de Israel, donde el rey Mesías se sentará en Jerusalén y las naciones vivirán en paz y recibirán la bondad del Eterno que representan las aguas que salen del santuario. Y el octavo día de esta semana de tabernáculo es una continuidad de lo que habla la semana de tabernáculo, que es el reino mesiánico. Y Pablo de Tarso habla de eso en 1 Corintios 15, cuando habla del Mesías sujetar todas las cosas por estrado de sus pies y luego entregarle el reino a Dios y Padre. Si usted va al capítulo 21 del libro de Revelaciones, dice, y vi cielo nuevo y nueva tierra. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Luego de cumplirse el periodo de reinado mesiánico, dentro de lo que representa ese periodo de reinado mesiánico, habrá una continuidad, pero en una nueva creación, una creación renovada, donde dentro de esa creación dice que estará el tabernáculo de Dios. Habrá una nueva Jerusalén,
un lugar nuevo, renovado por el Eterno, donde estará el tabernáculo de Dios, donde el Eterno estará con los seres humanos y serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, dice el texto. Y todo sufrimiento, todo dolor, todas las cosas que pasaron en el periodo antiguo desaparecerán. Todas esas cosas que vivimos hoy, que decimos, ¿por qué ya nacimos en este mundo? ¿Qué sentido tiene la vida? La Escritura nos da una esperanza de un tiempo donde las cosas volverían a renovarse y volverían a ser. Y ese es el mensaje detrás de la fiesta de los tabernáculos, específicamente el octavo día. Ahora, la Escritura dice claramente que los que participarán de esa esperanza son las personas que no practican las cosas abominables que el Eterno dice que no le agradan. Por ejemplo, los homicidios, la fornicación, la hechicería, la idolatría, la mentira, que hoy en día es algo que está latente. Las personas creen más a la mentira que a la verdad. Los rumores son más aceptados que los datos. Vivimos una sociedad que se conduce todo de alguna forma haciendo todo lo opuesto a lo que el Creador desea que la humanidad haga para que viva en paz. Y por eso es que no hay paz, por eso es que hay dolor, por eso es que hay llanto, por eso es que hay sufrimiento, incluso por eso hay muerte. Y en esta nueva creación que el Eterno promete, que está ligado alrededor, está construida alrededor de las profecías bíblicas, habla de que todas esas personas que participan de esta forma de vida no participarán de esa nueva creación, porque esa nueva creación será una realidad alrededor de la pureza, de un mundo donde no hay nada que afecte la relación del humano con Dios. Y en esa nueva creación la Escritura dice que la Escritura da a entender que el humano podrá palpar la presencia de Dios en todo. Eso es lo que representa la Nueva Jerusalén, que es transparente como un cristal, pura como el oro. Todas esas cosas que usted ve, que usted pensaría que sería algo físico, son en la profecía del libro de Revelaciones, son símbolos de lo que va a representar ese periodo del tiempo de la humanidad en esa nueva creación, cuando el Mesías regrese y complete la segunda fase de la encomienda que Dios le dio. Si usted lee el capítulo 17 de Juan, usted va a encontrar que el Mesías dice: Padre, he acabado la obra que me has encomendado. Así que el Mesías está reconociendo que en su primera aparición él tenía una encomienda que cumplir y la cumplió. La Escritura dice que él regresará por segunda vez para cumplir la segunda misión que le corresponde, y Pablo de Tarso lo dice en la carta a los Corintios, cuando dice, y lo voy a leer, 1 Corintios, para poder cerrar el programa, que 1 Corintios 15:22 dice: porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden: el Mesías, que es las primicias, luego los que son del Mesías en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio, toda autoridad y todo poder. La Escritura en el capítulo 12 de Revelaciones dice que el Mesías va a regir a las naciones con vara de hierro. Eso es una forma de decir que va a disciplinar las naciones. Esa disciplina tiene el único fin de ayudar al humano, porque la humanidad se concentra bajo este nombre de Adán, ayudar al humano a regresar a lo que una vez fue antes de su caída. Y Pablo de Tarso lo dice en este capítulo de Corintios, cuando él dice: porque es necesario que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, y el postrer enemigo, el ser destruido, es la muerte. Porque todas las cosas las sometió bajo sus pies, pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, ¿quién le sometió todas las cosas al Mesías? El Padre, el Eterno, el Dios de Israel. Claro está, dice Pablo de Tarso, exceptuando a aquel que le sometió todas las cosas, dando a entender de que el Mesías tiene autoridad sobre él. Y Pablo de Tarso lo dice también en otra carta, en Efesios. Y dice: y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y eso es lo que está manifestado en este capítulo 21 del libro de Revelaciones. Eso es lo que hacemos, amigos, en nuestro ministerio: enseñar a las personas a entender el mensaje bíblico a la luz del tiempo que las cosas se escribieron, y teniendo en cuenta de que el mensaje de nuestro Mesías y sus discípulos tienen su fundamento en las profecías y en la Torá que el Eterno le entregó a Moisés. Bueno, ya no tengo tiempo para más. Le doy gracias al Todopoderoso
por darme la oportunidad de haber estado con ustedes. Quiero que sepan que este ministerio está todos los domingos a las 7:30 por PAB, compartiendo con ustedes lo que aprendemos y ayudándolo a usted, si desea de corazón regresar al camino de Dios, a conocer el Mesías de la Biblia, a andar en sus enseñanzas, a seguir el decreto de los apóstoles y conocer la Sagrada Escritura de acuerdo al pueblo que lo recibió. Este ministerio va a estar, con el favor del cielo, todos los domingos a las 7:30 compartiendo con ustedes esas ideas. Les hablo Joseph y usted escucha el programa Derech Hashem, el camino de Dios.